Entramos a la cuarta fase, a la cuarta sección de Periodismo Libre. Ya tenemos en sala al querido colega, periodista, dirigente deportivo, Carlos Sota Jiménez. Gracias, Carlos, por acompañarnos en Periodismo Libre. Luis Alfonso, muy buenos, ya podemos decir medios días, y un saludo muy especial a todos los que se encuentran conectados en este importante medio de comunicación alternativo para todos los caleños y colombianos. Sí, faltan 7 minuticos para hablar de mediodía y empezar a hablar de la tarde. Bueno, y hemos invitado a Periodismo Libre en vivo a Carlos Sota Jiménez porque, aparte de ser un periodista en la ciudad de Cali, en el que lo hemos visto, ciudad en la que lo hemos visto laborando en diferentes medios de comunicación y también en entidades públicas, pues ha ejercido la dirección de el deporte y tiene en su trayectoria algo muy importante, es que fue orientador de el patinaje en nuestra región, ¿no? Carlos. Sí, Luis Alfonso, gracias. Tuve la oportunidad de impulsar el patinaje, carreras en el Valle del Cauca, cuando yo era deportista de hockey en patines del Valle del Cauca, y desde ahí iniciamos un proceso muy interesante que tuvo repercusión a nivel nacional e internacional, no solamente en lo que es el entrenamiento deportivo, sino también en que el Valle del Cauca, partiendo de cero, a los 10 años éramos campeones nacionales en pista y ruta, y posteriormente tuvimos campeonas mundiales como fue Luzmeri Tristán, tristemente desaparecida, y Claudia Ruiz, que fueron las primeras campeonas mundiales de nuestro departamento en el patinaje carreras. Imagínense, usted tuvo la oportunidad de ser orientador de semejante campeona como Luzmeri Tristán. Bien, la idea es, Carlos, que analicemos la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos, pero antes de ello, pasar una revista a los Juegos Olímpicos en general. Yo planteo que hay una doble fase en los Juegos Olímpicos, hay un poder hegemónico. En este campo también planteo el concepto de la hegemonía, porque hay un señor Samaranch que sigue presidiendo el Comité Olímpico Internacional y que se ha eternizado allí, y hay unos jerarcas del olimpismo internacional que imponen sus posiciones políticas e ideológicas, y entonces sacaron a Rusia y sacaron a Bielorrusia de la lid de la competencia en los Juegos Olímpicos. Yo creo que no solamente pensando en lo que ellos dicen es una sanción política que no se la aplican a otros países como el régimen genocida de Israel que masacra al pueblo palestino en Gaza, no solamente por sus posiciones ideológicas, sino también pensando en sacar del redil, del carril, a un gran contendiente para Estados Unidos y para las potencias occidentales, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, como lo es Rusia. ¿Cuál es su posición en relación con lo que está ocurriendo al haber sacado de los Juegos Olímpicos a Rusia, lo cual demerita cualquier triunfo de las demás potencias? Indiscutiblemente, pero quisiera poner en contexto un poco a las personas que nos están viendo y oyendo sobre qué son los Juegos Olímpicos, para que luego entremos en ese tema que es muy importante. La historia de las Olimpiadas viene de la antigüedad, cerca del siglo XVIII, del siglo VIII antes de Cristo. De hecho, su nombre es así porque se celebraban para rendirle honor en Grecia a los dioses del Panteón Olímpico. En este evento se realizaban fiestas deportivas donde se reunían luchadores fundamentalmente en distintas competencias en Grecia. Esto para que nos vamos ambientando de lo que son los Juegos Olímpicos. En la era moderna fueron concebidos por el barón Pierre de Coubertin y se gestan en 1984 en la Universidad de la Sorbona en París. Allí el francés llama a universalizar el deporte bajo el lema más rápido, más alto y más fuerte. ¿Qué conllevan los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos conllevan la hermandad, conllevan la paz, conllevan la sana competencia en sus aspectos netamente teóricos y fundamentales.
elementos que se empiezan a perder cuando se presentan situaciones como la que acabas de plantear, Luis Alfonso, donde algunos países son excluidos por algunas circunstancias también especiales y no se les permite participar, que no solamente tiene que ver con que sean potencias olímpicas, sino que esta salida y esta barrera que se pone a determinados países tiene que ver con elementos políticos, ideológicos, económicos y que superan lo que debiera ser el marco del deporte en sí y de la actividad deportiva olímpica, porque es que la actividad deportiva olímpica, como lo decía anteriormente, es paz, y es hermandad y es armonía. Ahora, con respecto a lo que está pasando en los Juegos Olímpicos en este momento, y que es la vivencia, y que es la pregunta que haces y que tiene que ver con unas contradicciones que hay con los símbolos del deporte olímpico, y quiero recalcar rápidamente esos símbolos. Los aros son los símbolos del deporte olímpico, pero representan realmente lo que son los 5 continentes. Entonces, los colores son muy, muy remarcados y muy conocidos, ¿cierto? Primero el azul, que representa a Oceanía, porque Oceanía está rodeado por el azul del mar. El segundo es el amarillo, representa a Asia, que es el color de la piel de los asiáticos. El tercero es África, es la piel la piel afro negra de los habitantes de este continente. Luego viene el verde es de Europa por la gran cantidad de bosques y montes que hay en esta región. Y por último es el color rojo, que simboliza a las Américas por los indígenas de pieles rojas de los Estados Unidos. Entrelazados, esto representa la amistad y la armonía. Armonía y amistad que se empieza a perder cuando la política entra dentro del deporte. Y es ahí donde vamos a analizar realmente qué está pasando con estos Juegos Olímpicos, precisamente por la no participación de algunos países. ¿Cuáles son los países que en este momento están por fuera de los Juegos Olímpicos? Pues Rusia y Bielorrusia, ¿sí? Estos países no participarán en estos Juegos y no están participando precisamente porque se debe a una decisión del Comité Olímpico Internacional que tiene que ver con la guerra de Ucrania y con la invasión de Rusia y el apoyo de Bielorrusia. Por eso el Comité Olímpico Internacional tomó la determinación de no permitir la participación de Rusia y Bielorrusia. El Comité Olímpico Internacional decidió en octubre, bueno, pero esto no viene, por ejemplo, con Rusia a partir de los Juegos Olímpicos de París, que finalizan mañana. Esto viene desde el 2014, ¿sí? Cuando Rusia, por una situación que se presentó y que fue aprovechada por el Comité Olímpico Internacional con algunas situaciones de doping, empezó a limitar la participación de Rusia como tal. Esto influenciado en el Comité Olímpico Internacional precisamente por la influencia fundamentalmente norteamericana y de los países de la Unión Europea por las situaciones políticas que en ese momento empezaban a presentarse. Diferente a la situación que se presenta con Rusia en este momento, que tiene que ver con la guerra de Ucrania. Factor fundamental para que sea retirada Rusia precisamente de los Juegos. ¿Y Bielorrusia por qué? Porque apoyó la posición de Rusia con respecto a la invasión en Ucrania. Entonces... Pero fíjate, Carlos, en Gaza, en Palestina, en un pequeño territorio, Israel, que es un régimen genocida, ha masacrado ya casi 40,000 personas inocentes, la mayoría de ellas niños, ancianos y mujeres, y somete al hambre, a la sed, a la falta de atención médica a una población de más de 2 millones de habitantes. Y allí también hubo una invasión, porque lo que está ocurriendo en Gaza es una invasión. Allí no hay dos ejércitos en contienda como en Ucrania. Y nos alargaríamos en plantear todas las diferencias entre lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, que es el enfrentamiento de dos estados y dos fuerzas militares muy poderosas. Ucrania respaldada por Occidente, por la OTAN,
y lo que ocurre en Gaza, en donde hay una invasión y en donde hay una masacre contra un pueblo indefenso. Y sin embargo, a pesar de todas esas circunstancias, el Comité Olímpico Internacional no excluyó a Israel y ahí están participando con las manos ensangrentadas, pero siguen participando en los Juegos Olímpicos. Entonces, desde mi punto de vista, hay una posición política, politiquera, ideológica, de segregación, de exclusión, absolutamente sesgada, de un solo lado, porque si hubiera imparcialidad, objetividad, ecuanimidad, equidistancia, sinderesis, como queramos, pues habrían excluido también a Israel, de modo que han quedado en sus platas, han quedado al descubierto los señores del Comité Olímpico Internacional. Sí, pero eso es cierto, pero íbamos a analizar por qué el Comité Olímpico Internacional suspendió a Rusia, y lo voy a leer textualmente. Tras la invasión rusa de Ucrania, apoyada por Bielorrusia, en febrero del 2022, el Comité Olímpico Internacional recomendó que se prohibiera a los atletas rusos y bielorrusos competir en eventos deportivos internacionales. En enero del 2023, el Comité Olímpico Internacional anunció su intención de permitir que estos atletas compitieran como neutrales, de forma similar a cómo se presentan los tenistas rusos y bielorrusos en otros eventos deportivos como la ATP, WTA, el Grand Slam, sin ninguna referencia de nacionalidad. Luego, sin embargo, el Comité Olímpico Internacional suspendió por completo al Comité Olímpico Ruso en octubre del 2023, debido a que Rusia había absorbido a las organizaciones deportivas regionales ucranianas en Donetsk, en Gerson y Luhansk, además de Zaporizhia. Bueno, todo eso, Carlos, es la argumentación de ellos. En Israel, en Gaza, el Estado genocida de Israel ha asesinado a casi 200 deportistas. Tanto así que no pudieron casi ni participar, fueron muy pocos los deportistas de Palestina que pudieron asistir. Les han asesinado a la mayoría de los... Aquí estamos hablando de una cosa absolutamente que no se puede comparar. O sea, eso es traído de los cabellos de los señores del COI y esa es la justificación que no justifica absolutamente nada. Por eso hablamos de un poder hegemónico, de una imposición de unos poderes para sacar del carril a Rusia, que es una competencia, ha sido toda, durante todos los Juegos Olímpicos, la mayor parte de su trayectoria, de las grandes potencias. Y ni qué hablar también del mercenarismo, ¿no? Las potencias sustrayendo competidores de muchos países. Hoy acabamos de ver esta mañana, mientras terminaba de preparar el programa, estuve siguiendo la maratón, que empezó como a las 4:30 de la mañana. Y en la maratón, el segundo fue los tres primeros fueron africanos, el primero de Etiopía, el segundo somalí, pero corriendo por Bélgica, y el tercero de Kenia. Y así como ocurrió con ese deportista somalí, corriendo por un país europeo, se multiplican por decenas los deportistas que han sido sustraídos por las potencias para que corran por España, por Francia, porque no siempre son hijos de migrantes o personas que han salido perseguidas de sus países, y no muchos de ellos que son a los que les ofrecen, prácticamente los compran para que compitan por esas potencias. Bien, pasemos al punto de... Luis Alfonso, permíteme que yo quiera hacer una precisión sobre eso. Sobre lo de Israel. Es que la situación de Israel es supremamente grave porque no solamente ha invadido, así haya unas supuestas justificaciones que ellos tengan para darle esa, y vale la redundancia, una justificación a casi 40,000 vidas que se han perdido, sino que teniendo en cuenta lo que pasó con los Juegos, su participación no tiene sentido. Primero, por lo que está pasando en la guerra que se está viviendo contra Gaza y el genocidio que se está gestando todavía en ese país. Y segundo, porque un día después de haber inaugurado los Juegos, hubo un ataque a una escuela en Gaza donde murieron 40 personas y 100 resultaron heridas en plenos Juegos. Sin embargo, el COI, el Comité Olímpico Internacional, y aún más la prensa internacional se hace la de los oídos sordos ante este tipo de situaciones que perfectamente está ameritando la no participación de Israel en estos Juegos Olímpicos. Además,
no solamente en diferentes países del mundo, sino allí mismo en París, antes de iniciar los Juegos, una gran manifestación donde se protestó precisamente por la presencia del país genocida, en este momento Israel. Sin embargo, con el apoyo de las grandes potencias occidentales, continúa su participación en los Juegos Olímpicos. Así es, Carlos, es terrible. No, y esta semana que concluye en plenos Juegos Olímpicos, el Estado genocida de Israel asesinó a 100 niños en una escuela. A 100 niños. Es que, Carlos, esto es muy doloroso. La complicidad de los medios hegemónicos, de los medios de comunicación de las élites, la complicidad de los políticos y politiqueros de todo el mundo, la complicidad incluso de gente que se dice progresista y humanista. Es terrible. Es una cosa absolutamente injustificada e injustificable. El silencio, el tratar de equiparar una cosa con la otra, ¿no? Entonces, por eso es que hacemos este planteamiento en Periodismo Libre. Lo que está ocurriendo en Gaza con la invasión y la masacre por parte de Israel contra el pueblo palestino ameritaría, pero de lejos, que ese tal Comité Olímpico Internacional sacara de los Juegos a Israel. Pero no lo hicieron porque están sesgados, porque su posición es en favor de esas hegemonías y de un discurso indolente, sesgado, un discurso absolutamente ideologizado. Ahí estamos viendo una de las pocas imágenes que se han filtrado de la solidaridad del pueblo francés y algunos deportistas con Palestina. Todas esas expresiones de solidaridad con Palestina han sido borradas. Los medios de comunicación prácticamente las tienen censuradas. Es infame lo que está ocurriendo en el mundo frente a las coberturas mismas de lo que ocurre en Palestina. Bueno, Carlos, quisiera abordar ahora en una segunda parte de nuestra entrevista cómo has visto la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos. Ya, pues a pesar de la prédica de los medios del establecimiento, que a uno le da la impresión que muchos periodistas deportivos estaban haciendo fuerza para que a Colombia le fuera mal porque creían que así le iba mal al presidente Petro. Así es la mezquindad en este país. Pero en los últimos días se ha venido pues una cosecha de medallas muy importante. Ángel Barajas en gimnasia, Jason López en 89 kilogramos de levantamiento de pesas o halterofilia, levantó 390 en total, y Marileiby Sánchez en la categoría de 71 kilogramos también de levantamiento de pesas o halterofilia con 257 kilogramos. ¿Cómo evalúas, Carlos, la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos? Yo considero que la participación en los Juegos Olímpicos de Colombia, a pesar de que había muchos intereses porque no saliera en una sola medalla, precisamente como tú lo decías, por culpar al gobierno, ¿sí? Nuestros deportistas tienen ya una tradición y tienen un trabajo que les permite figurar en eventos como los Juegos Olímpicos. Pero yo quiero remitirme a algo que es muy importante porque de pronto no muchos lo conocen, ¿no? Para llegar a los Juegos Olímpicos, un deportista como los que tenemos en este momento en pantalla, tienen que entregar su vida, tienen que entregar por lo menos 14, 15 años de su vida para poder tener la posibilidad de participar en todos los Juegos Olímpicos. Por eso a mí me llama la atención cómo algunas personas y algunos medios de comunicación trataban de burlarse, bueno, de pronto no es el término, pero de minimizar el hecho del trabajo de los deportistas simplemente porque hasta hace unos días no se habían conseguido unas medallas. El esfuerzo que tiene que alcanzar un deportista desde su niñez, óigame, desde su niñez, en la preparación, cuando solamente se es un talento, hasta llegar al alto rendimiento, pasando por el rendimiento, por el alto rendimiento, para poder llegar a un punto en que le permita una
competir a nivel internacional es un sacrificio muy grande que requiere todo un proceso que desafortunadamente no lo tenemos como debe ser en nuestro país, pero que sin embargo, por ese trabajo individual, sobre todo de los deportistas, de las familias de los deportistas, de los técnicos deportivos, permite que nuestro país pueda tener una figuración de medallas y algo muy importante que se minimiza en nuestro medio, de diplomas en los Juegos Olímpicos. Y quiero explicarles qué es lo de los diplomas. Existe un diploma con sello dorado que se le da a los 3 medallistas. Cada que recibe uno de estos deportistas de Colombia o de cualquier país una medalla, inmediatamente le entregan un diploma con un sello dorado. Pero además hay unos diplomas con sellos verdes que se le entrega a quienes no han ganado las medallas olímpicas, pero ocuparon entre el 4º y el 8º lugar. Ocupar el 4º y el 8º, estar entre el 4º y el 8º lugar en unos Juegos Olímpicos es una hazaña que nosotros tenemos que reconocer en nuestros deportistas. Esto lo digo porque es que todos nuestros oyentes y toda nuestra gente tiene que entender lo valioso del esfuerzo de un deportista, no solamente por lograr su medalla, sino por representar al país, porque no podemos desconocer el orgullo de cada uno de estos deportistas, no solamente cuando tiene una medalla, cuando tiene un diploma, sino cuando se pone la camiseta de Colombia o la camiseta de su departamento. Y en el plano general, ¿cuáles serían, en tu opinión, los deportistas más destacados? Yo te cuento que yo tengo mi podio, pero quiero primero conocer el tuyo. Si lo vamos a mirar desde el punto de vista olímpico, desde hace ya varios Juegos, venimos teniendo muchos deportistas que han ganado medallas olímpicas, y desde el punto de vista aficionado, ¿sí?, no profesional, podríamos resaltarlos como tal. Yo los tengo aquí, de todas maneras son muchos ya estos deportistas, pero podemos destacar primero que todo a María Isabel Urrutia. ¿Sí? María Isabel Urrutia fue la primera colombiana vallecaucana que logró una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, y eso no se lo va a quitar nadie. Eso es muy importante. Después de haber pasado por el atletismo con mucho éxito y luego llegar a la halterofilia, o sea, a las pesas, donde logró esa medalla que fue fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y nadie le va a quitar que hubiera sido la primera medalla olímpica en Colombia. Después vino Jimena Restrepo, vinieron otra serie de deportistas, deportes muy importantes como las pesas se consolidaron y se siguen consolidando como el deporte que más preseas olímpicas le da al país. Igualmente el ciclismo. Tenemos una falencia en los deportes de conjunto, donde difícilmente podríamos lograr una medalla olímpica. Nos cuesta mucho trabajo inclusive clasificar, pero es un proceso que se está viendo y requiere de una organización y un asentamiento de esos procesos, no solamente desde el punto de vista del entrenamiento deportivo, sino del apoyo económico del Estado para que esto realmente pueda llegar, no solamente con los deportes en conjunto, sino también con los deportes individuales. Esto es muy importante, pero son muchos los deportistas que podemos mencionar desde el punto de vista olímpico, como también de los deportes que no están en este momento en el ciclo olímpico. Por ejemplo, el patinaje. El patinaje es un deporte que es potencia a nivel mundial en carrera. Es absurdo que no esté como deporte olímpico. Pero eso no es por casualidad ni es porque no se quiera, es porque debe cumplir una serie de requisitos en el mundo para poder estar dentro de los Juegos Olímpicos, como por ejemplo un determinado número de países que lo practiquen, que en este momento no los tenemos. Algunas personas dicen, no, es que como Colombia es la potencia mundial, entonces a Estados Unidos y a Europa no le interesa que aparezca el patinaje en los Juegos Olímpicos. No, eso no es cierto. Es el cumplimiento de una serie de procesos que está avanzando. Yo sé que la FIRS, que es la organización que maneja el patinaje a nivel internacional, lo está haciendo, que la Federación Colombiana de Patinaje también está trabajando en ese campo, pero es un proceso que requiere muchos elementos para que llegue el patinaje a ser un deporte olímpico. Lo que se está aspirando es que en algún momento sea un deporte invitado a los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Como el béisbol.
Sí, eso es posible que se dé en un momento, pero quiero también decirle a nuestros oyentes y las personas que nos están viendo que no por el hecho de ser campeones olímpicos, campeones mundiales, Colombia va a llegar y va a ser también campeón olímpico en todas las pruebas de patinaje. En el momento en que el patinaje sea un deporte olímpico, inmediatamente todos los grandes... Cambia la correlación, eso es cierto. Todas las potencias mundiales van a empezar a trabajar no solamente con un entrenamiento deportivo, sino que le van a aplicar todos los elementos científicos y técnicos para que sus deportistas logren esas medallas. Eso no quiere decir que nuestro país no va a lograr algunas medallas, porque el trabajo que realiza que el patinaje en todo el país a nivel de carreras, del hockey en línea, del patinaje artístico, es muy importante y es para destacar. Bueno, y te quiero decir que estamos aquí atentos a la semifinal de lucha en la que participa Tatiana Rentería, va perdiendo 4-2 con Japón. Bueno, yo coincido con el podio a nivel nacional y te comento una anécdota. Yo trabajaba en el diario El País en el 2000 cuando los Juegos de Sydney, donde fue medalla de oro, la primera medalla de oro olímpica de Colombia, y eran casi las 12, yo ya me encontraba en mi casa cuando viendo la televisión nos informamos de que había obtenido la medalla de oro. Inmediatamente me regresé al periódico y como yo era el encargado de la edición de la tarde y noche, inmediatamente hice el cambio. Entonces buscando esa portada, yo la tengo en mi hemeroteca, pero no tuve tiempo de buscarla, pero la estoy buscando en internet y no la encontré. Y titulamos a 6 columnas la medalla de oro de María Isabel Urrutia, con una gran foto de ella levantando la presea. Esa es una anécdota. 12 de la noche hicimos el cambio a última hora y con eso salimos súper bien al día siguiente. Cuando en el periódico El País se hacía pues periodismo, ¿no? Ahora está convertido pues en un medio al servicio pues de un grupo económico que ya sabemos cuál es y a qué intereses ideológicos y políticos está sirviendo en este momento. Bien, cierro ahí el paréntesis y te quiero mencionar los deportistas más destacados de estos olímpicos desde mi punto de vista, de lo que he seguido, porque soy un seguidor consuetudinario del deporte olímpico y espero con mucha expectativa los Juegos Olímpicos, como los Panamericanos y otros eventos de esa naturaleza, los Juegos Nacionales. Me parece que entre los más destacados, yo destacaría de todos estos juegos a Mijaín López, el múltiple, el pentamedallista, el pentacampeón en lucha grecorromana de Cuba. 5 veces medalla de oro seguidas. Es el único deportista que ha logrado eso. Ni los más destacados deportistas que han sido también múltiples campeones en natación y en otras disciplinas han logrado, por ejemplo, en atletismo, han logrado semejante hazaña. También destacar, me impactó mucho la proeza de Armand Duplantis, que creo que lo alcanzaste a conocer, un extraordinario deportista, campeón olímpico en el salto con garrocha, que obtuvo medalla de oro con récord olímpico, 6 metros 25 centímetros, impresionante, 3 pisos casi, salta. Permíteme anotarte algo, que estuvo en Cali en el 2015 en los Juegos Mundiales Juveniles, vino representante precisamente a su país y ya se notaba la calidad que tenía este deportista. 2015, es decir, estamos hablando de que tenía 10 años, algo así. No, él no, hace... 9 años. Él tiene 24 años. Tiene 24 años. Sí, hace 9 años. Sí, era incluso adolescente. Creo que estaba en los 18 años, 17, 18 años. También me llamó mucho la atención la participación de Rebeca Andrade,
la gimnasta brasileña, que derrotó a una gimnasta estadounidense, Bale, muy favorita, y rompió pues con el favoritismo. Le rompió el favoritismo. Muy destacada la participación de la brasileña. Lo mismo que la participación de Marilady Paulino, medalla de oro en los 400 metros de República Dominicana. Derrotó a las norteamericanas también. Y finalmente, la velocista de Santa Lucía, Julien Alfred, que obtuvo la medalla de oro en los 100 metros planos. Derrotó también a las estadounidenses. Sorpresivamente, ¿no? De Santa Lucía, un pequeño país, creo que no llega a los 200,000 habitantes en total, y se convirtió en la gran potencia. Y la gran decepción en estos olímpicos en atletismo, Jamaica, ¿no? Que no obtuvo sino una medalla de una gran cantidad que obtenía. En velocidad fue barrida, tanto individual en 100, 200, en postas. De modo que, digamos que ese sería como mi podio así a nivel general de lo que pude ver de los Juegos Olímpicos. Bueno, eso a nivel internacional, eso me parece importante, pero yo quisiera aprovechar la oportunidad como para hacer un recuento de los colombianos que han obtenido medallas en los diferentes Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en Múnich, en 1972, Alfonso Pérez. ¿Cómo no? Alfonso Pérez en el boxeo 57-60 kilogramos, Clemente Rojas en boxeo también, y Helmut Bellingroth, como tú lo decías. En Los Ángeles, 1984, plata, Helmut Bellingroth en tiro. En Seúl, 1988, bronce, Jorge Julio Rocha, boxeo, 51-54 kilos. Barcelona, 1992, bronce, Ximena Restrepo, eso fue en atletismo en los 400 metros. En Sydney, 2001, María Isabel Urrutia, en su categoría de 69-75 kilogramos, primera medalla de oro olímpica para nuestro país. En Atenas 2004, bronce, María Luisa Calle, ciclismo en pista. Mabel Mosquera, en pesas. En Beijing 2008, plata, Diego Salazar, en pesas. Lady Solís, también en pesas. Y bronce, Jacqueline Rentería en lucha en 55 kilogramos. En Londres 2012, donde fue una muy interesante participación de Colombia. Oro, Mariana Pajón, cuando fue que ganó su primer oro Mariana Pajón en BMX. Plata, Caterina Ibergüe en atletismo. Roberto Urán, ciclismo. Oscar Figueroa en pesas, ganó bronce. Ubaldina Baloyes, también en pesas. Jacqueline Rentería en lucha. Carlos Oquendo en BMX. Oscar Muyor en taekwondo. Fueron los medallistas en Londres 2012. En Río de Janeiro 2016, Oscar Figueroa, oro en pesas. Catherine Ibargüe en atletismo, salto triple. Mariana Pajón, BMX. Yuri Alvear, judo. Yubergey Martínez, boxeo. Bronce, estos fueron plata. Bronce, Luis Mosquera en pesas. Ingrid Valencia en boxeo y Carlos Ramírez en BMX. En los Juegos de Tokio 2020, plata, Luis Mosquera en pesas. Mariana Pajón en BMX, Anthony Zambrano en atletismo, Sandra Lorena Arenas en atletismo, esto fue en 20 kilómetros en marcha, y bronce, Carlos Ramírez en BMX. Y en París, en este momento ya conocemos los 3 deportistas que hasta el momento han ganado plata. No se les haga raro que de pronto salte una medalla más en este final, en este día, y lo que falta del último, que será mañana. Plata, Ángel Barajas en gimnasia artística, Jason López en levantamiento de pesas y Mari Sánchez en levantamiento de pesas. De modo que esa es la participación en este momento de Colombia en medallería en todos los Juegos Olímpicos en que ha participado, y las 3 medallas de plata que tiene en estos Juegos de París que están próximos a finalizar. Bueno, y para terminar me gustaría, no sé si tenemos allí un video en el que el entrenador del pesista de López decía o destacaba
el apoyo que ha recibido, porque una de las matrices de los medios de comunicación es que los deportistas no han recibido el apoyo del gobierno, que no tienen apoyo, y por el contrario, si por alguien se la jugó el Ministerio del Deporte apoyando las ligas, fue garantizar una estadía y un desplazamiento con todos la atención para los deportistas colombianos. Escuchémoslo. Lo que siempre he dicho, es el mejor deporte de Colombia, es el mejor deporte de Colombia, tenemos la mayor cantidad de medallas, esta disciplina deportiva en todos los deportes es la columna vertebral y es por esa razón que nuestra federación, el Comité Olímpico, el Ministerio, somos los consentidos y no puedo decir que no, nos han apoyado 100%, tuvimos una concentración internacional bastante larga, casi 4 meses, y eso no lo hace cualquiera con un deporte, y en levantamiento de pesas obviamente somos priorizados por el Ministerio del Deporte y ahí se ven los resultados, gracias a En el levantamiento de pesas somos priorizados por el Ministerio del Deporte y ahí se ven los resultados. Ahí en un integrante del equipo técnico de López y de la pesista, reconociendo pues cómo sí han recibido el apoyo, y obviamente con esto están haciendo un mentí sobre toda esa narrativa que han querido sembrar, tanto los pocos enviados, porque los medios hegemónicos mandaron muy pocos periodistas a París, más bien le hicieron la guerra a RTBC y a Radio Nacional porque mandó un equipo de 10 periodistas, y los de acá, que apoltronados en sus espacios de opinión y desinformación, en Caracol, en RCN, etcétera, etcétera, pues casi que han hecho fuerza para que les vaya mal a estos muchachos, y cuando tienen medalla entonces tratan de sembrar la narrativa de que es todo eso a pesar de que no hay apoyo. Entonces, muy importante lo que dice este integrante del equipo de los deportistas colombianos que obtuvieron medallas en París, de Jason López y de Marileiby Sánchez, los dos medallistas de plata, porque es un mentiz para lo que han estado tratando de sembrar los medios de comunicación. Lo que sí es importante, Carlos, y en eso coincidimos, creo, es en que el trámite del proyecto de presupuesto para el próximo año, en ese proyecto se eleve el monto para asignar recursos al apoyo desde el Ministerio de Deportes a el deporte en nuestro país. Luis Alfonso, es que eso es muy importante porque nosotros no podemos mirar solamente por el resultado, ¿sí? El desarrollo deportivo en Colombia. Es que donde comienza todo este proceso deportivo, comienza en las escuelas. En este momento sabemos que el gobierno nacional está tratando de que la educación física vuelva a las escuelas, porque es un factor importante para iniciar no solamente la formación física del niño como tal, sino su salud, sino también su inclinación a la actividad deportiva. Pero la actividad deportiva requiere mucha inversión, mucha organización. Es un proceso muy largo, y si volvemos a los Juegos Olímpicos, un deportista difícilmente podrá tener una participación notable en unos Juegos Olímpicos siempre y cuando no se haya hecho una inversión en él grande. Y esa inversión no quiere decir en alimentación, en dineros para él, para que se sostenga, que también es importante, sino en lo que representa el fogueo de estos deportistas a nivel internacional para que tengan la posibilidad de tener resultados positivos en esas competencias internacionales. Un deportista de estos que va a los Juegos Olímpicos o que pretende ir a unos Juegos Olímpicos o a unos campeonatos mundiales, que no se foguee internacionalmente, que no se concentre en el exterior, que no entrenen con los mejores del mundo, difícilmente su proyección va a ser hacia una medalla o hacia un triunfo o mundial u olímpico. Así es, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis sobre la hegemonía en los Juegos Olímpicos, los poderes políticos tras de ellos, y cómo has visto la participación de los nuestros, de los colombianos, y cómo hemos visto también a los latinoamericanos en estos Juegos Olímpicos de París. Esperamos tenerte en una nueva oportunidad en Periodismo Libre en Vivo. Muchas gracias, Carlos.
No, gracias a ti, Luis Alfonso, por la invitación, por compartir con todos ustedes y lo que requieran de mi aporte y mi apoyo, con mucho gusto, Luis Alfonso. Muchas gracias, era Carlos Sota Jiménez, destacado dirigente deportivo. Ya vimos cómo fue los iniciadores del entrenamiento y de la práctica del patinaje en nuestra región, con Luzmeri Tristán, orientador de esta gran campeona, y también periodista en nuestra región.